Historia sin sombras. La historia es más que memorizar fechas. La historia es una memoria de voces vivas, listas para hablar la verdad. Querigma Radio y Oikonomos te invitan a sumergirte en la historia revelada. Acompáñenos a remover velos en la historia sin sombras. Hola, hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Historias sin Sombras a través de Querigma Radio. Como siempre, les saludamos, en este caso, a Ángelo Palomino, y también me acompaña Saray Jaramillo. Saray, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola amigo, ¿cómo estás? Muchas gracias por darme la bienvenida una vez más, saludando a todos nuestros auditores, nuestros hermanos que nos escuchan de norte a sur, de este a oeste, en América Latina, también en otras naciones, continentes también. Muy contenta de poder reincorporarme. Ya sé que hace algunas semanas no habíamos podido estar, pero hoy día muy contenta de poder sumarme, de continuar con esta lista de episodios tremendos y súper interesantes que nos estamos esforzando por traerles semana a semana con contenido histórico, pero también, y lo mejor, desde una fuente de revelación del Padre. Así es, muchas gracias, Saray, por ese saludo, y por supuesto también sumarnos, ¿no es cierto?, al agradecimiento a Querigma Radio, la plataforma que nos permite estar al aire y llegar a tantos hermanos que nos escuchan en distintos lugares de América Latina y por supuesto también del mundo. Recordarles que este es un programa de Oikonomos, Centro de Estudio y Liderazgo Público Cristiano. Así que desde Oikonomos les saludamos a todos nuestros hermanos y como siempre les recordamos que nos pueden escribir en contacto @oikonomos.cl, y por supuesto para nosotros es muy valioso poder tener su feedback para poder seguir produciendo estos episodios que sabemos que son muy interesantes y que, tal como decía Saray, pueden traer no solamente entendimiento respecto de ciertos procesos, personajes históricos, sino también con una mirada del reino, una mirada también más profética respecto de estos acontecimientos. Saray, ¿qué tal si desde ya nos puedes introducir en la temática del día de hoy? Sí, hoy día tenemos un capítulo muy interesante. Nos vamos a trasladar un poco desde el viejo continente, la isla de Gran Bretaña, Inglaterra, pero también hacia uno de los países más numerosos, que aglutina una de las poblaciones más importantes en términos de población. Estamos hablando de la India, ¿cierto? Un país que también se le reconoce como la República de la India, soberano y ubicado al sur del continente asiático. ¿Por qué vamos a estar hablando de la India? Porque el personaje que hoy día vamos a estar compartiendo acerca de su rol, un poco de aspectos históricos, pero también de su propósito y misión, es el misionero William Carey, que si bien es muy conocido por su gran labor misionera, también se le conoce por distintos tipos de facetas, ya que él mismo va a reunir, además de ministro bautista, él es un importante traductor de la Biblia, llega a dominar bastantes idiomas de los que vamos a ir compartiendo, reformador social, inclusive antropólogo cultural y fundador de escuelas y hasta una universidad. Así que vamos a estar hablando del que hoy día se conoce como el padre de las misiones modernas, William Carey. Así que, Ángela, no sé qué más puedes ir comentando y ahí vamos a ir sumando, pero hoy día tenemos un capítulo realmente muy, muy interesante. Así es, muchas gracias, Saray. Yo creo que sin duda este es un capítulo impacto, porque yo considero que este es uno de los hijos de Dios que probablemente más impacto ha tenido en ciertas sociedades, donde ellos obviamente se han ido desplegando. En este caso, como tú lo decías, fue un misionero, ¿no es cierto?, inglés, que nació en 1761 en Inglaterra, ¿no es cierto?, pero murió en el lugar al que fue a misionar, ¿no? Murió en la India, un país muy interesante, hasta el día de hoy, digamos, uno de los países más poblados del mundo. De hecho, es el segundo país con más población en el mundo, ¿no es cierto?, después de China, y es muy interesante porque el contexto al que él llega
es un contexto de, insisto, muchas personas, una cantidad de personas enorme, o sea, era un campo misionero abierto. Uno podría decir que probablemente William Carey vio ahí campos listos para poder ir a sembrar el evangelio, que es lo que finalmente él fue a hacer, pero que no solamente se redujo a poder predicar o enseñar las verdades de la Escritura, sino que también a producir una reforma social. Las verdades que él predicó generaron una reforma, y por eso es que él no es solo conocido como el padre, ¿no es cierto?, de las misiones modernas, por ir efectivamente a misionar allá, sino que también fue no solo un misionero transcultural, sino también un misionero que llevó la luz de Cristo a todas las facetas de oscuridad en las que él vio que la India estaba envuelta. Así que sin duda un tremendo hijo de Dios que creemos que es importante poder conocer mucho más a fondo. Algo muy interesante de él es que él desde pequeño, digamos, vivió una condición muy humilde. Su abuelo y su padre fueron tejedores, y él desde los 16 años se convirtió en zapatero, y de hecho ejerció ese oficio durante casi 12 años. Mientras él trabajaba, ¿no es cierto?, como zapatero, él manifestó un nivel de curiosidad muy interesante y de inteligencia, evidentemente, que de hecho lo llevó a aprender muchas lenguas. Él solo empezó a estudiar griego, y de hecho después empezó a aprender otro tipo de idiomas como el hebreo, entre otros, entonces, y latín también. ¿Esto con qué? Con el afán de poder estudiar la Biblia, y de hecho, este afán, ¿no es cierto?, de aprender de las lenguas, no solamente quedó en aprender este tipo de idiomas, sino que incluso aprendió en la India el bengalí, entre otros idiomas más, para justamente poder traducir la Biblia, la palabra de Dios, la verdad de la Escritura, al idioma que se hablaba en ese país en el que él estaba misionando. Así que sin duda, insisto, un tremendo, pero tremendo hijo de Dios, pastor, misionero, reformador social. Saray, tus comentarios, por favor. Y tremendo lo que tú estás contando, Ángelo, sobre la vida de William, o Guillermo también en el latino. Sin duda una figura multifacética, y como tú bien dices, es mucho más allá de una misión transcultural, aunque sí es un referente muy importante porque llega a inspirar a muchos misioneros posteriores, incluso contemporáneos, pero también posteriores a él, que llegan a ser muy connotados, muy conocidos. Entre ellos podríamos nombrar a misioneros en la China, como Hudson Taylor, a Dorina Hudson, David Livingstone, William Amy Carmichael, etcétera. Realmente él deja un legado que arrastra, digamos, el espíritu de poder mirar con amor las culturas, las naciones, los pueblos. Pero sin duda creo que un aspecto trascendental, y creo que es lo que va marcando, digamos, su vida ministerial, es la forma en la que él conoce el corazón de Dios y lo muestra a través de acciones de reforma social. Una de estas acciones concretas de defensa dentro de la cultura de la India, que es importante precisar que, por ejemplo, la India es una nación ubicada, ¿cierto?, en el Valle del Indo, y muy importante por su ubicación geográfica, y también porque durante miles de años también fue y continúa siendo parte de las rutas comerciales, ¿cierto?, que permiten el intercambio de especies y también de información y cultura. En ese entonces, siglo XIX, estamos hablando de una nación que era colonia de Gran Bretaña, ¿ya? Y justamente William Carey era parte, digamos, de esta colonia, o sea, perdón, de esta superpotencia como fue el Imperio Británico. De ahí sacan, por ejemplo, lo que es el tradicional, el té tradicional, que también viene de esta parte del mundo y que llega a Inglaterra. Entonces estamos hablando de lo que significa una cultura de sometimiento. Pero aún en medio de eso, William Carey, como un hijo de Dios, con una visión distinta, llama a la libertad, y eso es algo que marca la diferencia.
él llega a pelear, digamos, en el sentido de batallar en contra de sistemas de injusticia culturales muy arraigados en la sociedad de la India, que es importante también precisar que esta misma nación que alberga diferentes tipos de credos, de hecho se habla de una sociedad plural en lo religioso, multilingüe y multiétnica, que alberga tanto religiones como el zoroastrismo, el budismo, el hinduismo, el jainismo, sijismo, judaísmo, el cristianismo, el islam, y entre otras, y en medio de esta sociedad ya que se está construyendo esta panacea espiritual, incluso cultural, en la que se encontraba inmerso este territorio, Dios trae luz. Y quizás uno de los que podíamos conversar a lo mejor, Ángelo, acerca de esta reforma social en la India, donde él incluso llega a participar en la abolición del infanticidio, pero también de un acto que es muy, que muchas veces yo sé que ha sido documentado en la India, y tiene que ver con la quema de las viudas. Y una práctica que es muy terrible, pero donde él llega a desarrollar ojos y corazón de misericordia. Así que no sé si puedes ir comentándonos, Ángel, un poquito más de eso. Estamos en Historias sin Sombras conversando en esta oportunidad sobre William Carey, un reformador social, un misionero transcultural en la India. Y tal como lo decía Saray hace unos minutitos atrás, la verdad es que la vida de William Carey impactó profundamente en la sociedad en la que él estaba inserto misionando. No solamente por la exposición de la verdad, sino también por las consecuencias de que esa verdad misma traía en el terreno social, en el terreno cultural, en el terreno de las creencias, de la cosmovisión y de la mentalidad de las personas con las que él vivió, con las que él predicó, a las que él les trató de compartir la verdad. Y como decía Saray, efectivamente él de hecho luchó contra una práctica muy, muy terrible, realmente muy nefasta, que es el sati, que es básicamente una ceremonia, un ritual en el que las viudas, las esposas de los maridos que morían, eran quemadas junto con el cuerpo de su esposo, ¿sí? Es decir, el marido moría y cuando esto ocurría, en muchos casos se practicaba el sati, una ceremonia en la que la esposa, digamos, que seguía viva, era quemada junto al marido. Y esto es algo que de hecho Carey lo impacta tanto porque lo vio de cerca, tan de cerca que él se lo cuenta a un amigo que es Andrew Fuller en una carta, dado una experiencia que él vivió justamente en 1799. Él dice lo siguiente en esta carta a Fuller, dice: vimos a un grupo de personas reunidas a orillas de un río. Pregunté por qué se habían reunido y me dijeron que para quemar el cuerpo del hombre muerto. Pregunté si la esposa moriría con él. Ellos respondieron sí y la señalaron. Estaba parada la esposa junto a un montón de leños, encima de los cuales estaba el cuerpo sin vida de su esposo fallecido. Su pariente más cercano estaba parado a la par de ella y cerca de ella había una canasta de dulces. Pregunté si esto era su decisión o si ella había sido persuadida por alguna influencia errónea. Ellos respondieron que era algo totalmente voluntario. Hablé hasta que el razonamiento fue inútil, dice Carey. Entonces empecé a clamar con todas mis fuerzas en contra de lo que estaban haciendo, diciéndoles que eso era un asesinato horroroso. Ellos me dijeron que era un gran acto de santidad y agregaron de una forma muy áspera que si no me gustaba verlo, que me fuera más lejos y de hecho querían que lo hiciera. Yo dije que no me iría, que estaba determinado a quedarme y ver el asesinato, en contra del cual ciertamente daré testimonio ante el tribunal de Dios. William Carey sigue contando esta experiencia, este testimonio, y dice: exhorté a la viuda para que no desperdiciara su vida, que no tuviera miedo, porque ningún mal le vendría después de negarse a ser quemada. Pero de la manera más calmada, ella se subió al montón de leños y bailó con sus manos extendidas como si tuviera la mayor tranquilidad de espíritu. Antes de eso, el pariente, cuya tarea era la de encender los leños, la condujo 5 veces alrededor de los mismos, 3 vueltas cada vez. Obviamente, ¿no es cierto?, esto era un ritual. Mientras ella caminaba, repartía los dulces entre la gente, quienes los comían como algo muy santo. Cuando esto terminó, ella se acostó a la par del cadáver
y puso un brazo debajo del cuello y el otro encima. Después que amontonaron sobre ellos cierta cantidad de hojas de cacao y otras sustancias, a una altura considerable, derramaron mantequilla clarificada. Luego colocaron 2 cañas de bambú encima de ellos, las cuales sujetaron desde abajo y encendieron el fuego de los leños, el cual inmediatamente ardió violentamente debido a lo seco y a la combustión de los materiales de los cuales estaba compuesto. Tan pronto como el fuego fue encendido, la gente dio un gran grito de gozo, invocando a Shiva. Era imposible haber escuchado a la mujer, se hubiera gemido o se hubiera gritado fuertemente por los gritos de la gente. Pero también era imposible para ella moverse o forcejear por las cañas de bambú que la sujetaban como palancas de una prensa. Hicimos objeción al uso de estas, insistiendo que eran fuerza excesiva para impedir que ella se levantara cuando el fuego ardiera. Pero ellos manifestaron que solo era para evitar que el fuego cayera. Ya no pudimos ver más y nos fuimos, clamando en voz alta en contra del asesinato, llenos de horror por lo que habíamos visto. Esto es insisto, un relato de William Carey a uno de sus amigos, a Andrew Fuller, dada esta experiencia que él vio en 1799 en la India. Esta experiencia probablemente lo ha enmarcado profundamente y fue una de las cosas contra las cuales él de hecho luchó para poder erradicar esta práctica cultural, religiosa en la India, entendiendo de que estaban dando muerte a una mujer, a una persona que merecía vivir su vida, aun cuando su esposo estuviese muerto. No tendrían por qué haberla asesinado, ¿no? Algo que para nosotros nos parece muy evidente, dado, ¿no es cierto?, nuestra cosmovisión cristiana. Parecía que esto en realidad que era algo muy común, muy normal, de hecho lo era, en la India. Entonces, contra este tipo de prácticas culturales, William Carey se enfrentó. Y por eso es que no solamente, insistimos, él fue un predicador de la verdad de Cristo, sino aquel que buscó manifestar una reforma social a través de las verdades de la Escritura. Así que realmente tenemos acá un tremendo hijo de Dios que buscó transformar esas estructuras de pensamiento, esas estructuras culturales de tinieblas, de maldad que cubrían la India, llevando la verdad de Cristo. Saray, tus comentarios, por favor. Sí, sin duda, hoy día estamos hablando acerca de un hijo de Dios que marcó un antes y un después para la India, tal vez con uno de los legados más impresionantes, ¿ya? William fue uno de los primeros en realizar campañas para el tratamiento humanitario de las víctimas de la lepra. Inspirado en el amor de Jesús, él alcanzaba a los pacientes con lepra para poder ser atendidos, ya que usualmente los leprosos eran enterrados o quemados vivos debido a la creencia de que una muerte violenta purifica el cuerpo en su camino a la reencarnación a una nueva vida saludable. Y totalmente en contra de esta creencia, William sin duda recordó esos pasajes de la Biblia, del Nuevo Testamento, cuando Jesús se acercaba a los leprosos y los sanaba. Y de hecho también a él se le reconoce un avance en el ámbito de la sanidad, de la salud para la India, con un fuerte testimonio de amor en acción. También él funda el primer periódico alguna vez impreso en una lengua oriental, ¿ya? Porque él creía por encima de todas las clases de fe y verdad que el cristianismo buscaba la libre discusión. De hecho, el principio de la libre expresión, del libre pensamiento, tiene su asidero en el cristianismo, ¿ya? Específicamente, estamos hablando de la época de la Reforma, con Lutero, ¿ya? De hecho, su primer periódico se llama Amigo de la India, y fue el medio que le da fuerza al movimiento de la reforma social en la India en la primera mitad del siglo XIX. William también traduce la Biblia a más de 40 lenguas diferentes. Sin duda, esta capacidad que él tenía debía venir de un don del espíritu, ¿ya? Transformó el idioma bengalí, considerado anteriormente como apropiado solo para demonios y mujeres, en el principal lenguaje literario de la India. Escribió baladas del evangelio en bengalí para llevar el amor que los hindúes tenían por la música al servicio del Señor. Funda decenas de escuelas para niños indios de todas las castas
Y eso ya genera un rompimiento tremendo a nivel social e inicia la primera universidad en Asia. Quiso desarrollar la mente india y liberarla de la oscuridad y la superstición. O sea, realmente aquí estamos viendo a un hombre que discipuló una nación. Y creo que esto no es casualidad que lo estemos conversando hoy, justamente cuando, sobre todo en Chile y en distintos países, Colombia, también en el Medio Oriente, en Estados Unidos, en distintas partes del mundo, estamos viviendo momentos donde todo está, pareciera ser que está siendo conmovido. Nuestro cimiento, nuestras estructuras de poder, nuestras estructuras económicas, la confianza en los sistemas de salud pública o salud privado. Y vemos que en medio de esa situación que tal vez es tan desesperanzadora, el Padre, su espíritu, nos sigue hablando de que es tiempo de los reformadores, que es tiempo de aquellos que miran con ojos diferentes, con ojos de esperanza, con ojos de fe, que se mueven bajo la unción del Espíritu porque desarrollan una capacidad que sin el Espíritu Santo sería imposible, pero que tienen esa fe y esa perseverancia para avanzar y conquistar aquello que Dios les encomendó. Y bueno, la vida de William no fue algo fácil. O sea, él en medio de todo este movimiento de obra social, misionero, de escritura, de traducción, de lucha contra incluso estructuras tan fuertes como las religiosas que sabemos que son espirituales, él también tiene luchas internas, personales, familiares, fallecen sus hijos, fallece su esposa, también en algunos momentos con dificultad económica, pero algo que caracteriza el ministerio de William, que llega a ser durante la India cerca de 40 años, ya en donde él se siembra en ese territorio, vemos una vida de fe y perseverancia. Y eso es hermoso porque hace poco hablábamos en otra instancia acerca de cómo discipular las naciones hoy. Y creo que una de las formas más lindas de poder graficar el discipulado de una nación es la obra de un agricultor. Alguien que tiene que desarrollar una paciencia especial y un amor especial, una dedicación especial para primero desarrollar un ambiente óptimo para la siembra, como es el trabajo de la tierra, los fertilizantes, el cuidado de la misma, sacar todo aquello, la maleza, todo lo que pueda ser nocivo, escoger una buena semilla, luego dedicarse al cultivo para que dé fruto. Y en este caso, William tiene, digamos, ese amor y esa dedicación de un agricultor o de un pastor, pero sobre una nación. ¿Y por qué? Porque vemos que él siembra su vida, que él también revisa los distintos aspectos, llega a la mente incluso de la nación, cuando empieza a tocar aspectos culturales, ya como por ejemplo las lenguas, o sea, tomar dominio en la literatura, en los medios de difusión como es el periódico, en la escrituración, desarrollo de literatura, inspiración, traducción. Estamos viendo una reforma que llegó realmente al alma de esta nación. ¿Y cuál ha sido su impacto? A pesar de que es una de las naciones con fuerte resistencia espiritual, por todo lo que implica, ya hemos ido comentando los antecedentes, hoy sigue siendo un foco de atracción para el amor de Dios, inspirando siempre a hijos de Dios para poder manifestar el reino de Dios en ese territorio. Sin duda, hoy necesitamos nuevas herramientas porque las épocas cambian. Incluso el mundo espiritual también va siendo dinámico. Pero ese mismo amor, ese mismo perseverancia, tenacidad, hoy día lo necesitamos cultivar en nuestro corazón para poder mirar nuestras naciones con ese mismo amor, con esa misma perseverancia. Creo que no es tiempo de salir huyendo de los problemas y de las situaciones que vivimos en los países, sino que a lo más arraigarnos y cimentarnos en amor. Si vamos a tener que ensuciarnos por labrar la tierra de nuestros territorios, lo vamos a tener que hacer. Si vamos a tener que dormir poco, lo vamos a tener que dormir poco. Si vamos a tener que padecer enfermedad, hambre, por causa de Cristo, por causa de la misión, vivir diversas pruebas, vamos a tener que hacerlo. Pero el amor
nos va a sustentar. Y eso lo vemos en la vida de William. Sin duda un ejemplo para nuestra generación. Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl. Te esperamos. Querigma Radio, enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el Espíritu. De manera práctica, real y completa. Querigma Radio. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa, Historia sin Sombras. Así es, estamos en Historia sin Sombras a través de Querigma Radio, conversando acerca de un personaje muy interesante, William Carey, reformador social, misionero británico en la India. Y una de las cosas que él hizo, que fue probablemente muy, muy interesante, tanto como su lucha contra el sati, ¿no es cierto?, contra la quema de viudas, de mujeres vivas, ¿no es cierto?, pero que eran quemadas junto a su marido, él también luchó en contra del infanticidio, ¿sí? De hecho, él también vive una experiencia muy terrible en 1794, cerca de Malda, cuando Carey tuvo su primera experiencia horrorosa de infanticidio. ¿Cómo fue esto? Bueno, encontró los restos de un bebé devorado por hormigas blancas luego de haber sido ofrecido como sacrificio. ¿Por qué? Bueno, porque la práctica de exponer bebés a la muerte fue una costumbre religiosa generalizada en los días de William Carey, y de hecho todavía existe hasta el día de hoy en la India. Si un bebé estaba enfermo, se suponía que estaba bajo la influencia de un espíritu maligno, y por lo tanto se lo ponía dentro de una canasta y se colgaba por 3 días. Si el niño sobrevivía, utilizaban medios para salvar su vida. O sea, aquí vemos cómo, insisto, prácticas religiosas, culturales, propias de la cosmovisión de la época de la India, realmente estaban llenas de oscuridad, de tinieblas, y William Carey buscó ser un foco, una antorcha de luz para poder cambiar eso. De hecho, cada invierno en Sagarmela, donde se une el mar con el río Howley, a los niños se les empujaba desde las orillas de lodo hacia el mar, para que se ahogaran o fueran devorados por los cocodrilos. ¿Para qué? Para cumplir los votos que sus madres habían hecho, y lo cual era observado como un sacrificio muy santo. Era darle estos hijos, estos entre comillas frutos de sus cuerpos, por sus pecados, los pecados de sus almas, a la madre Ganges, ¿sí? Y por lo tanto, estas prácticas, insisto, culturales, fueron elementos que de alguna forma horrorizaron a William Carey y movieron su corazón a compasión para poder cambiarlo. Él, de hecho, hizo muchas cosas para poder evitar esto y que se declarase este tipo de cosas como ilegales, porque realmente él veía que eran crueles, eran muy inhumanas, atentaban contra la dignidad de las personas. Otro aspecto contra lo cual él luchó muchísimo fue el casamiento infantil. En los tiempos de Carey en la India, las niñas al nacer eran prometidas en matrimonio a hombres que muy a menudo solían ser mucho mayores que ellas. Y posteriormente, cuando las niñas, entre comillas, se consideraba que ya eran mujeres porque llegaba, digamos, su periodo menstrual, el primer periodo, 10, 11, 12, 13 años, en ese minuto eran entregadas en matrimonio. Y por lo tanto, vemos que evidentemente a las niñas se les despojaba de su infancia y se les obligaba a enfrentarse a una realidad totalmente diferente, una realidad que sabemos que los niños no deberían vivir, ¿no? La realidad de una vida adulta que no les corresponde a su etapa. Y insistimos en esto porque esto no nace de la nada, sino que nace, insistimos en toda una cosmovisión, una serie de prácticas religiosas, culturales de la época y que en alguna medida todavía persisten hasta el día de hoy,
y contra las cuales William Carey luchó profundamente. Obviamente hubo un choque, ¿no? Hubo un choque de cosmovisión, hubo un choque de cultura entre, de alguna forma, la cultura cristiana que él poseía versus esa cultura pagana que él estaba visualizando en ese entonces, en el campo misionero en el que él estaba en la India. Él veía, ¿no es cierto?, cómo había una poca dignidad para las mujeres, había una poca dignidad para los niños y en general incluso para las personas. Esto se debía y está relacionado muy fuertemente, digamos, a la creencia, por ejemplo, de la reencarnación. Porque claro, si una persona puede reencarnar, digamos, miles de veces en una persona, en un ser humano, o también incluso en un animal, ese tipo de creencias, evidentemente, lo que trae como consecuencia es la posibilidad de que haya una escasa valoración por la vida humana. Si acaso los animales no son más valiosos que los seres humanos, o los seres humanos al revés son tan valiosos como lo son los animales, o tan poco valiosos, digamos, en algún sentido, entonces no tiene tanto valor el poder respetar la vida de ellos, el poder respetar la vida de las niñas, el poder respetar la vida de los bebés, el poder respetar la vida de una viuda, que es justamente lo que nosotros vemos, por ejemplo, en la Escritura. Cuando uno ve la Escritura, uno ve una especial, insisto, una especial preocupación de Dios, porque Dios ama a todas las personas, eso es claro y es muy evidente en la Escritura y nosotros podemos expresar y dar testimonio de eso, pero cuando uno ve muchos pasajes de la Biblia, uno ve que hay una especial preocupación de Dios por aquellos sectores que uno ve que de alguna forma son más vulnerables, ¿sí? Él se preocupa por los huérfanos, por la viuda, por el pobre, por el menesteroso, por el inmigrante, el extranjero. Y estos grupos de personas son constantemente mencionados por Dios como personas a las cuales se les debe dar protección o una mirada especial en vista de su vulnerabilidad. Y uno ve que William Carey, cuando llega a la India, se enfrenta justamente a una situación en la que estos sectores de la población eran precisamente a los que menos se les otorgaba dignidad, a los que probablemente eran más atacados, digamos, los que eran entregados a la muerte en rituales religiosos, donde, insistimos, toda una cosmovisión entera de una cantidad enorme, una población enorme de personas, vivía bajo el alero, ¿no es cierto?, de las tinieblas, ¿sí? Y William Carey quiso poner eso al descubierto, trayendo la luz de Cristo a cada uno de esos lugares donde él pudo hacerlo, a través de la exposición de la Escritura, de la verdad, traduciendo la Biblia al bengalí y a muchísimos otros idiomas más, iniciando escuelas dominicales para los niños, para que ellos puedan aprender a leer utilizando la Biblia como libro de texto, también en un frente más, uno podría decir, más institucional o político, tratando de que las autoridades británicas de la época pudieran prohibir prácticas como el sati, como el infanticidio, ¿no es cierto? Él luchó para que eso no siguiera dándose. Él luchó contra una serie de mentiras que creía la población india, ofreciendo él mismo educación de teología, educación en arte, estudió la botánica del lugar. Realmente fue muy interesante todo lo que él hizo. Él trató de traducir la Biblia a los principales idiomas de la India, que como tal como decía Sarai, realmente son muchos. Mencionamos el bengalí, pero también están el hindi, asamés, sánscrito, entre otros muchos más dialectos que también se habla en esa población. Así que sin duda, un hombre de Dios que es tremendamente inspirador. Tremendamente inspirador, amigo. Estamos aquí en Historias sin Sombras, compartiendo acerca del legado de William Carey en la India, pero también del aprendizaje que podemos obtener para nuestros días. A partir de lo que hemos ido comentando con Ángelo, sin duda podemos rescatar de que él fue un hombre influyente tanto a nivel industrial, pudo haber sido también considerado un economista, un médico que lucha también por los derechos humanos, un pionero en las comunicaciones, un educador, un revolucionario de la moral muy crítico, un botánico y también un misionero cristiano que llega a generar un modelo de transformación
social y cultural en la India, como ningún otro individuo lo ha hecho antes ni después. Si bien se conoce mucho su trabajo misionero, estos aspectos culturales quizás son más desconocidos, pero son tan trascendentales. Creo que el Evangelio del Reino es un evangelio que lo abarca todo, es una cultura, es una forma de vida, y no es solamente transmitir un discurso, sino que las palabras, como sabemos, crean realidad, y la fe crea realidad. Por lo tanto, no puede ser que en un territorio donde se predique el Evangelio no haya transformación. Creo que eso es una evidencia de que el Evangelio está siendo sembrado. Cuando nuestros lugares de trabajo, cuando la educación, cuando la economía, cuando la salud, cuando la urbanización, cuando la convivencia social, todo aspecto de la vida humana, de la persona, llega a ser transformado, la naturaleza, eso evidencia de que hay reino, de que hay una influencia espiritual que brota del trono de Dios y que está trayendo, germinando, ¿cierto? Y trayendo un modelo distinto. Sabemos que las transformaciones parten desde el mundo espiritual. Sabemos que tiene que ver con un posicionamiento de los hijos, tiene que ver con una entrada poderosa y potente de la fe, quebrando estructuras de pensamiento, quebrando estratagemas, quebrando principados, pero también modelos de mentales, mentalidades, y cómo eso a la larga también se va mostrando en lo cotidiano. Y sin duda William Carey tuvo que enfrentarse con esto, tuvo que tener esa lucha espiritual para poder ver los resultados en lo natural. Y como decíamos anteriormente, realmente eso nos llama hoy a decir, sobre todo a los jóvenes, decir, ¿qué estás haciendo con tu fe? ¿Tu fe es pública o tu fe la estás escondiendo? ¿Tu fe tiene una repercusión a tu alrededor o solamente tú eres consciente de lo que crees? Creo que nuestra fe tiene que reverberar, pero también tiene que cambiar ambientes, tiene que, y no solamente ambiente en el sentido de generar una mejor convivencia, sino que esa convivencia tiene que generarse también en nuevos modelos culturales, ejemplo, traducido, nuevos modelos de enseñanza, nuevas formas de entender cómo se administra la salud, la economía de un país, cómo se administra la seguridad de un país, cómo se administra las fronteras de un país, los distintos servicios públicos, cómo se administra una fundación, cómo se administra una forma de ser sociedad, en definitiva, y donde también el medio ambiente es importante. Y creo que William Carey, hace tantos años, más de décadas hacia atrás, lo supo ver. Creo que él nunca aspiró a esto, pero su obediencia y su perseverancia lo empujó a llegar a ese punto, donde hoy día estamos escarbando en la historia y como recolectando papiros, ¿cierto? Así me veo con Angelo, y recuperando legados. Y hoy día oramos también para que el legado de William Carey no solo quede en la historia, como en un libro, sino que realmente podamos tomar de su manto e inspirar una generación a que avance, a que corra, a que crea que sí es posible. En un mundo donde, sobre todo en este tiempo, donde los derechos humanos, los derechos del niño, los derechos de la mujer, están siendo tan modelados, están siendo quizás uno de los temas más importantes de nuestra época del posmodernismo, en las comunicaciones, las redes sociales. William Carey supo sacar provecho, incluso él mismo instalar temáticas y criticar, pero siempre desde la fe. Y creo que a nosotros nos corresponde también eso, no restarnos de la discusión pública, no restarnos de la discusión ideológica, al contrario, tenemos muchísimo que aportar. En Cristo hay riquezas insondables y cosas que ojo no vio ni oído yo, hay cosas que ni siquiera nuestros parlamentarios han escuchado, ideas que ni siquiera los académicos aún conocen, los intelectuales de este mundo aún no han oído.
no han subido a su corazón, pero que Dios las tiene reservadas para sus hijos. Así que tremendo el programa de hoy. Estamos en Historias sin Sombras, conversando junto a Saray Jaramillo sobre el tremendo legado de William Carey, misionero transcultural, ¿no es cierto?, inglés, que llegó a la India, pero también provocó una reforma social tremenda en esos territorios, en ese país. Hay una frase muy interesante de Vishal Mangalwadi, que es un intelectual indio, cristiano, y autor de un texto que sin duda es para recomendar, que se llama Un modelo de transformación cultural, el legado de William Carey en la India. Y en su texto él dice lo siguiente, dice: él no miraba a la India como un país extranjero para explotarlo, sino como una tierra de su Padre Celestial a la cual debía amar y servir, una sociedad donde era necesario que gobernara la verdad y no la ignorancia. Él creía que había que entender y controlar la naturaleza en lugar de temerla, apaciguarla o adorarla, desarrollar el intelecto en lugar de matarlo, como enseñaba el misticismo. Él hacía énfasis en disfrutar la literatura y la cultura en lugar de rechazarla como maya, o es decir, como ilusión. ¿Quién fue entonces William Carey? Fue un evangelista que utilizó cualquier medio disponible para alumbrar todas las facetas oscuras de la India con la luz de la verdad de Cristo. Como tal, él es el personaje central de la historia de la modernización de la India. Esa es una de las cosas o de las tesis que él sostiene, Vishal Mangalwadi en su texto, y él dice que William Carey puso las piedras, digamos, fundantes, esenciales para el proceso de modernización de la India, a través de la enseñanza de la Biblia, a través de la educación, y a través de muchísimas áreas en las que él incursionó. De hecho, uno podría decir que él de hecho fue botánico, descubrió una nueva especie del árbol sal en Bután. De hecho, fue la primera persona con especialización en las flores indias de la familia de las amarilidáceas, y entre otros aspectos introdujo el sistema linneano de jardinería. De hecho, publicó los primeros libros sobre ciencia e historia natural en la India. También introdujo la máquina de vapor a la India. También Carey introdujo la idea de los bancos de ahorro para luchar contra el dominante mal social de la usura, que en ese minuto se vivía de manera muy, muy patente. Y no solo eso, él también hizo campaña a favor del trato humano para los pacientes de lepra en la India. Fue el padre de la tecnología de la imprenta en la India. Él, de hecho, estableció una imprenta para poder imprimir, ¿no es cierto?, la Biblia en los distintos idiomas y dialectos de la época. Estableció el primer periódico, lo imprimió en distintos idiomas orientales. También fundó la Sociedad de Agrohorticultura, realizó estudios sistemáticos de agricultura en la India, luchó por una reforma agraria en la revista Estudios Asiáticos y expuso los males del sistema de cultivo del índigo, 2 generaciones antes de que este colapsara. También fue el primero en traducir y publicar en inglés grandes clásicos religiosos de la India, tales como el Ramayana. También fue un catedrático del bengalí, del sánscrito y del maratí en la Universidad Fort William de Calcuta, donde de hecho preparó a toda una generación de funcionarios del Estado. Y también inició, insistimos, docenas de escuelas para niños indios de todas las castas. Inauguró incluso la primera universidad en Asia, en Serampur, cerca de Calcuta. También introdujo el estudio de la astronomía al subcontinente indio, entre muchas, insistimos, muchas áreas en las que él, insisto, incursionó para llevar la verdad de Cristo a esas distintas áreas de la sociedad. Entonces, a mí me llama la atención cómo alguien pudo haber sido tan multifacético, cómo alguien pudo haber llevado a la práctica esa palabra de multiplicar las semillas que Dios pone en su mano, de partir de alguna forma como pastor, como misionero, pero terminar siendo un reformador social, porque sería la categoría que de alguna forma más le hace justicia a todo lo que él hizo,
a todas las áreas en las que se involucró, desde la botánica, la astronomía, la literatura, la cultura, la antropología social. Realmente es un personaje, pero muy, muy interesante, y que no estuvo exento de dificultades. De hecho, cuando él llega a la India, a poco tiempo, digamos, de haber llegado en 1793, él vive, digamos, primeros años que fueron muy complejos, no fueron años de mucha solvencia económica, sino muy por el contrario, fueron muy complejos. Posteriormente su situación fue mejorando, pero él vivió enfermedades que atormentaron a su familia. De hecho, el mismo William Carey contrajo la malaria, y su hijo, uno de sus hijos, Peter, murió de disentería a los 5 años. Incluso su esposa, Dorothy, colapsó y su salud se deterioró rápidamente. Ella, de hecho, sufrió una enfermedad mental. Básicamente, algunos dicen que enloqueció y incluso tenía arranques en algunos casos de ira y de violencia. Realmente vivió procesos muy complejos en su propia familia, en su propio cuerpo, ¿no es cierto?, como con enfermedades como la malaria, como lo acabamos de relatar. Pero aún así, sobre su corazón, sobre sus hombros estaba el peso de poder llevar la verdad de Cristo a la India. Y cuando leemos, por ejemplo, a personas como Bichal Mangalwadi, uno ve que efectivamente hasta el día de hoy no hay forma de no reconocer las bases, las semillas que él sembró en este territorio, en el territorio indio, y de cómo eso dio fruto para crear una sociedad de alguna manera un poco más moderna, un poco más iluminada con la verdad de Cristo, y que trajo, insistimos, una reforma, un cambio social en muchas, pero muchas áreas. Sara, y tus comentarios, por favor. Sí, ya con nuestros comentarios finales, yo creo que realmente hoy día hemos tenido un capítulo de impacto. Sin duda es una historia que tú le puedes ir relatando a un niño, sobre todo a los niños. Creo que es vital poder aprender acerca del legado de William, pero también una fuerte inspiración para la juventud, de lo que significa un modelo de transformación cultural en lo concreto. Esto no es algo que no se pueda alcanzar, que no se pueda hacer. Tiene que haber un trabajo organizado, tiene que haber un trabajo totalmente espiritual, pero sin duda también con impacto en lo territorial. Y creo que nosotros aún tenemos la necesidad de seguir profundizando en esa fase, de poder ser traductores, como él fue, un traductor del lenguaje del espíritu, ¿cierto? Del entendimiento de los pensamientos de Dios, que es lo que hoy día en nuestra fe cristiana profesamos, a los demás idiomas. Creo que nosotros no podemos quedarnos en solamente entender nosotros como iglesia nuestros propios códigos, ¿cierto? Sino que también necesitamos traducirlos a la sociedad, traducirlos a la cultura, para poder generar un impacto. La iglesia del primer siglo se dedicó mucho a eso, y de hecho también por eso en el Pentecostés no solamente se celebraba, ¿cierto?, la venida del Espíritu Santo, sino que algo poderoso ocurrió, y es que Él dio lenguas, porque era necesario poder llegar a distintos aspectos del territorio mundial, donde el idioma jugaba un papel importante. Sabemos que un idioma trae una mentalidad, un idioma tiene una espiritualidad, un idioma, y de hecho la palabra en sí une cielo y tierra, une una realidad espiritual y una realidad terrenal, y la modifica. La palabra tiene la capacidad de crear y modificar realidad. Entonces, poder ser hijos de Dios que hoy día ocupan la traducción, no solo en lo escritural, sino de las ideas, de los pensamientos de Dios a nuestras sociedades, a nuestras culturas, a nuestros centros de estudio, a nuestros centros de formación, a las esferas de poder, a las esferas económicas, es vital si queremos desarrollar un modelo de transformación cultural, y sin duda tomando legado como William Carey. Así que muy contenta de haber participado de este programa, Ángelo.
Creo que me llevo con un gran desafío y con mucha fe en mi corazón. Me siento muy contenta también de haber podido conocer un poco más de este hermano. Sin duda él debe estar en la nube de testigos, pero como orábamos hace un rato, es necesario tomar el manto, es necesario poder extender esa fe y hoy día nos corresponde a nosotros. Así que nadie se puede correr. Todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad con amor, con ganas. Y eso. Yo creo que también podríamos desarrollar quizás el espacio de los recomendados. No sé qué dices, Ángelo. Sí, yo creo que sería bueno ya ir finalizando, pero no sin antes mencionar algunas palabras, ¿no? Nada más, muy, muy cortito, de Bichal Mangalwadi, un autor que al menos a mí me parece muy inspirador. Y él dice lo siguiente, dice que la India suele sostener la siguiente idea, que lo que se requiere no es la liberación del pecado, sino la iluminación, ¿no? Dado la carga religiosa, cultural, ¿no es cierto?, de la India, se suele sostener eso, ¿no? De que no, más que requerir la liberación del pecado, se requiere una especie de iluminación. Esto es una experiencia directa de la divinidad. ¿Y por qué lo menciono? Bueno, porque dado el contexto de globalización en el que vivimos hoy día, muchas de las ideas que de alguna forma nacieron en la India probablemente también están llegando o ya han llegado de alguna forma, se han exportado también a Occidente y a nuestros propios países, ¿sí? Muchas de esas prácticas o rituales, a lo mejor no con la carga religiosa tan potente como se vive en la India, pero sí muchos de los aspectos culturales o de expresiones culturales que vemos en Oriente han traspasado también el globo y han llegado a Occidente y a nuestros propios contextos. Y por eso es interesante también poder ser estudiosos en las religiones del mundo, tal como de hecho lo fue William Carey. Él fue un estudioso de las religiones en el mundo. Y como dice Mangalwadi, esta negación de la pecaminosidad humana y énfasis en la experiencia mística de nuestra divinidad nos permitió en India ser intensamente religiosos y al mismo tiempo desvergonzadamente inmorales. Esto dice Bichal Mangalwadi sobre su propia sociedad, sobre la India, que por un lado son intensamente religiosos, pero también desvergonzadamente inmorales, es decir, cometen una serie de atrocidades tan terribles como las que nosotros íbamos relatando y que por supuesto horrorizaron también a Carey y a muchos de sus amigos que llegaron también a evangelizar, a misionar también con él en la India. Y esto solamente fue a causa de, insistimos, ¿no es cierto?, de estos velos de oscuridad, de tiniebla que cubrían, y hasta algún minuto también incluso hoy día cubren la India. Esta búsqueda de iluminación más que de liberación del pecado. El vivir en la mentira no es neutral, no es baladí, no es algo que simplemente uno pueda decir que no tiene consecuencias. Muy por el contrario, lo que vemos siempre en los reformadores sociales cristianos es que la verdad tiene consecuencias. Cuando exponemos la verdad y nos atrevemos a vivirla, a publicarla, a exponerla frente a los principados, a las potestades, pero también frente a los sistemas públicos, sean económicos, políticos, culturales, religiosos de nuestros contextos nacionales, vemos que puede haber una reforma, un cambio también. Cuando actuamos desde los cielos y desde la tierra, a través de la función de gobierno que Dios nos ha delegado, que Dios nos ha entregado. Saray, ¿qué tal si vamos finalizando con los recomendados y tus palabras finales, por favor? Sí, vamos a pasar a los recomendados. Tenemos 2 libros muy interesantes. Uno yo creo que dedicado más a los niños y también de lectura obligatoria, que es William Carey, es de Janet y Geoff Benji. Creo que es una saga de libros que viene también de Juventud con una Misión. Y bueno, más que recomendados es la biografía de William Carey, pero en un lenguaje mucho más dinámico, mucho más de historieta, mucho más, digamos, más fácil de leer y totalmente recomendado para los niños.
Pero también el que fue muy citado durante este programa, y creo que también es un gran escritor y sin duda también lectura obligatoria, sobre todo quizás para los jóvenes, los adultos, los pastores y todos aquellos que sientan el deseo de poder seguir profundizando en la vida de William, de Bichal y Ruth Mangal Wadi, un modelo de transformación cultural. El legado de William Carey en la India. Así que este es el libro que estuvimos comentando, del cual Ángelo también fue sacando citas, sin duda muy recomendado. En Chile lo pueden encontrar en Editorial Peniel, ¿ya? Donde vamos a ir profundizando en distintas facetas de este tremendo Hijo de Dios, pero también en cómo el Evangelio no solamente ministra nuestras vidas, sino que también los aspectos del paso de ella aquí en la tierra, cambiando corazones para la eternidad, pero también culturas por medio de la transformación de Cristo Jesús. Así que esos son nuestros recomendados de hoy. Muchas gracias, Saray, por esos recomendados, y como ya les decíamos, llegamos al final de este capítulo impacto, con que tiene, digamos, tanta inspiración, dada la revisión, ¿no es cierto?, de la vida de William Carey. Sin duda alguien que puede vernos a través de la, ¿no es cierto?, de la nube de testigos, alguien en quien podemos aprender y encontrar tanta sabiduría, tanta expresión de la verdad de Cristo para manifestar en medio de la sociedad, en medio de los lugares, aún con densa tiniebla, ¿no es cierto?, como vemos que fue el caso de Carey en la India. Así que nos despedimos. Muchas, pero muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Historia sin Sombra. Saray, tus comentarios finales. Un saludo a todos nuestros amados amigos. Muchas gracias por tenernos el placer de poder estar en sus casas, sus lugares de trabajo, de desplazamiento. Esperamos que este sea un capítulo de inspiración. Les bendecimos y nos vemos. Hasta la próxima. Muchas bendiciones. Chao, chao. Hemos concluido un nuevo recorrido por la historia. Sin olvidar que la verdad nos hace libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oikónomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.